Vuelve a arrancar. Bueno, genial. Bueno, ¿se acordaron un poco? Algunas, bueno, ya lo habían visto. Sí. ¿Vos, Flocho, no lo viste la peli? No, yo tampoco la vi. ¿Y vos tampoco la viste? No, sé de qué trata, pero no. Les cuento, claro, así rápidamente, así como Sí. para que se entienda por qué pasó eso. El director de la película, que es el que le habla desde el cielo y que pareciera que fuese como Dios, es el que creó todo este mundo, que es el mundo de Truman Show, sí. Y que todo el mundo está siguiendo de alguna manera el reality, digamos, la vida real, desde que nació hasta que su edad adulta, digamos, el crecimiento de Truman. Entonces, claro, era un show de televisión acerca de la vida de alguien, y esta persona había creado todo ese universo de él, y él, cuando va madurando, va creciendo, le van sucediendo cosas, empieza a caer en la cuenta de que probablemente era un mundo ficticio, pero no sé si tenía la certeza. Se enamora, pasan un montón de cosas que ahí le empiezan a llamar la atención, y luego él la friquea un toque, y ya cuando se da cuenta de todo eso, pasa esa escena y ya se termina la película. Entonces, espérenme que pongo acá este tiempo. Entonces, en realidad, todo comienza por el tema de también de ponerse a pensar de que, digamos, él en su edad adulta, digamos, se da cuenta de que todo eso era creado, pero bueno, que es la verdad, y todo comienza por esta charla que habíamos escuchado otra vez con Luqui, y que me venía bien para un poco limpiarlo con el tema del lenguaje. ¿Por qué? En realidad, la idea era limpiarlo. Porque el universo que tenemos cercano nuestro parte a través de lo que hemos creado o construido a través de nuestro lenguaje y de cómo nosotros nos relacionamos con los demás y cómo los demás se relacionan con nosotros. En esa construcción sin lenguaje nosotros no podríamos decir nada de lo que pensamos ni podríamos entender lo que dice la otra persona, ¿sí? Y es como que existen dos momentos distintos. Uno son los por ahí, cuando nosotros tenemos una reacción inmediata ante algo, que son las emociones, y otro es el entendimiento que podemos darle a eso que viene de afuera a través de un estímulo, pero eso se lo damos a través del lenguaje, de lo que hemos aprendido hasta este momento. Entonces, un poco la idea era conversar acerca de cuánto es el poder, digamos, de lo que creó el lenguaje que nosotros tenemos diariamente con las personas que tenemos cerca, las relaciones laborales, y eso vamos construyendo este mundo que nos rodea. Pero es particular, ¿por qué? Porque es a través de mi lenguaje, con mi forma de observar y con mi forma de entender lo que sucede afuera, ¿sí? Significa que yo no voy a entender lo mismo que la Roma, probablemente con el mismo entorno y funcionando las dos de diferente manera. Yo soy una observadora, vos sos otra, y yo hoy estoy siendo esta observadora que puedo identificar que mi universo me rodea de tal o cual manera y elegir también cuáles son los caminos para él. Bueno, y un poco los interrogantes que me parecía acá interesantes para ver es por ahí cómo ven la reacción, por ejemplo, qué es lo que ven en la relación del director, digamos, con Truman. ¿Él qué le está diciendo? Cuando él le dice la frase, por ejemplo, acá no hay menos verdad que la que vas a ver afuera, en el mundo real. ¿Cómo? Lo quiere convencer de que se quede. Sí. Lo quiere convencer de que se quede en ese mundo. Pero, ¿qué quiso decir cuando dijo, afuera no va a haber más realidad de la que estás viviendo acá? Que su realidad es la que él ve únicamente, que no hay otra. Exactamente, o sí hay otras, pero la suya es esa que vivías ahora. Y aparte que no es mala, o sea, no es mala ni buena, es una realidad distinta, pero no es peor ni mejor que la que está acá adentro. Creo que la convencí. Y después le dicen en otra parte como que lo que sí te puedo asegurar es que acá vas a estar seguro, como diciendo, afuera quizás sea peor de lo que, aunque no lo crean. ¿Y él qué hace? Se va igual. Se arriesga. Toma la decisión igual de irse. Se arriesga. A vivir. A vivir otra realidad. Seguro. Que sabe que no es la que está acostumbrado hasta el momento, ¿no? Y sin embargo siempre estuvo paralela. Y sí, siempre estuvo ahí, nada más que él no la vio, no la percibió porque no la vivió a esa otra realidad. Bueno, un poco haciendo el paralelismo con nosotros, en nuestra forma de ser todo el tiempo, o de vivir diariamente, nos pasa exactamente lo mismo. Existen diferentes, hagamos de cuenta, escenarios o realidades, de alguna manera, y que nosotros vamos haciendo elecciones permanentes a través de nuestro lenguaje y de nuestro momento de observador, ¿sí?
y vamos construyendo a través del lenguaje, con estos ciertos acuerdos, con estas ciertas ofertas que hacemos, peticiones, declaraciones, afirmaciones, o compromisos. Por ejemplo, hoy nosotros estamos acá porque convenimos de que hoy, sábado, todos entendimos que hoy era sábado, a tal hora, 13:30 nos íbamos a juntar a almorzar, yo iba a cocinar milanesas y puré porque esa fue una declaración que yo hice y yo me comprometí, un compromiso que tomé con ustedes. Ustedes dijeron que sí, que iban a venir, se comprometieron conmigo a cumplir con lo que habían dicho. Vinieron, se hicieron presentes, comimos y ahora estamos haciendo esto. Todo eso que hicimos nosotros juntos a través del lenguaje fue construir este momento. ¿Sí? O sea, nosotros construimos que hoy nos suceda esto y lo construimos lo acordamos hace varios días atrás. Estamos siendo también constructores de lo que nos está pasando todo el tiempo. O sea, tenemos parte activa en ese sentido y en este momento lo estamos viendo de esa manera. Elegimos todos por un acuerdo llegar hasta ese momento y estar acá llevándolo a cabo. Bueno, esos son actos del lenguaje que nosotros permanentemente los tenemos en un día a diario. Nosotros hacemos afirmaciones permanentemente, hacemos promesas, hacemos declaraciones, hacemos juicios acerca de ciertas cosas, y no nos damos cuenta que lo valioso que es cada acto del lenguaje para el otro. ¿Por qué? Porque si ustedes hoy, por ejemplo, alguno no hubiese venido y no me hubiese avisado el por qué, probablemente en nuestra relación algo se haya modificado o se vería modificado de ahí en adelante, ¿no? Las relaciones tienen mucho que ver con eso. Sí. Entonces, cuando por ahí me parecía interesante traer el tema de que cómo elegimos nosotros conversar con los demás a través del lenguaje, ¿no? ¿Qué pretendemos crear en esos momentos en los cuales uno hace una promesa, o uno hace una afirmación, o uno da un juicio acerca de alguien o algo? ¿Cuánto nos comprometemos con esos actos del lenguaje que en definitiva están construyendo nuestra realidad, nuestro hoy? Es decir, después vienen las cargas también emocionales que uno le carga todo eso, pero darle realmente a veces la importancia que tienen esos actos del lenguaje, como por ejemplo, hacer una afirmación de algo, declarar algo, o dar un juicio de valor acerca de alguien cuando en realidad parte de tu opinión y pensamiento, ¿no? Eso no es lo mismo que una afirmación acerca de algo que está comprobado que es así. Nosotros nos permanecemos permanentemente en juicios, todo el tiempo estamos emitiendo juicios, que no es la verdad. No existe esa verdad que decimos, no hay más verdad acá que... Es nuestra verdad, o sea, por ahí el tema del ser cuidadosos cuando damos un juicio acerca de algo también, comprometidos con lo que estamos diciendo, o ser cuidadosos cuando nos comprometemos a alguien y hacemos una promesa con alguien, porque estamos haciéndolo, estamos llegando a un acuerdo con el otro. La única forma que tenemos de eso es a través del lenguaje, y si el otro también lo está aceptando, digamos, es empezar a valorizar el peso que tienen las palabras, y porque estamos creando la realidad que pretendemos querer. O sea, la que estamos nosotros viviendo cada uno en su vida es la que está eligiendo construir. Entonces, ¿desde dónde nos ponemos como, digamos, personas activas de ser esta construcción? Y por ejemplo, bueno, un tema que me pareció interesante de contar, ¿ustedes conocen la historia de Helen Keller? ¿No? Bueno, ¿quién es? Helen Keller... ¿Es una escritora? No. Sí, bueno, es escritora, es conferencista, es activista política. Helen Keller, por ahí, que es un caso que es muy conocido, ella, no sé, en los años, ni siquiera me acuerdo cuándo nació, pero hace muchísimo tiempo atrás ella nació, y al año y medio se le diagnostica una enfermedad que se queda sin la vista y sin el oído, sin escuchar. Sorda y ciega. Sorda y ciega. Al año y medio de vida, ¿no? Ella nace al año y medio, se queda sorda y ciega. Aprende a vivir, digamos, crece sin poder aprender a hablar, porque tenés que o mostrarle de alguna forma, o le haces el sonido y que por repetición aprende, o le mostras de alguna manera a través de la vista, digamos, que ella vea y absorbe el lenguaje de otra manera, qué sé yo. Ella estaba imposibilitada biológicamente de poder aprender un lenguaje. Hasta los 7 años, ¿Cómo se inventó su propio mundo? Claro. Hasta los 7 años, los padres de ella contratan, digamos, a una profesora, a una maestra, que era muy inteligente y la verdad que también bastante creativa, y le enseña un lenguaje a través de
gotas de agua. Crearon un lenguaje. Ella no solamente aprende a hablar y aprende un lenguaje, sino que termina siendo conferencista, escritora, activista política, y aparte un ejemplo de la primera persona sordociega que tiene un título universitario en el mundo, y justamente, y en una conferencia de prensa, uno de los periodistas le pregunta a ella que qué había antes del lenguaje en su vida. Entonces ella le pregunta muy segura, le dice, nada. Nada. Él hasta los 7 años pasó viendo las horas pasar, digamos. Esa era, imagínate, Gusto, tacto y nada más. pero sin darle comprensión a la percepción de eso, significado, ¿no? Entonces, ahí como vos hablas y decís el lenguaje como creador y como constructor de realidades, y es tal cual, es real, ahí tenés como un ejemplo bastante claro de que antes de eso que podía existir en su vida, y no nada, por lo menos no nada con forma y color como hoy lo conocemos, ¿no? Y bueno, y un poco la idea, el tema es el plantearse que a través nosotros de las conversaciones y justamente el lenguaje creamos nuestro mundo y nuestra realidad, ¿no? Y qué es la realidad también, no sé. Y todo va a depender del momento que estemos transitando también, cómo nos relacionamos con los demás, cuál es nuestra realidad y a qué tomamos nosotros como verdad, digamos, para esto. Entonces, me gustaría también preguntarles si ustedes alguna vez habían puesto a pensar, por ejemplo, en el lenguaje de esta manera, y por ahí, ¿cómo lo ven ustedes, cómo lo viven en su vida propia? Por ahí, o si hay algún ejemplo claro, por ejemplo, el otro día voy a la carnicería de acá y me pasó esto muy gracioso, porque venía pensando un poco todo el tiempo me pongo a pensar en estas cosas, pero bueno, llego a la carnicería en realidad y cuando había una persona antes de mí, ¿no? Y yo seguía y justo llegó una señora que debe haber tenido unos 65 años atrás mío. Entonces yo estaba esperando que termine el de adelante, y cuando me toca mi turno, la señora se adelanta y le dice al chico que estaba atendiendo, le dice, discúlpame, ¿esas son las últimas 2 pechugas que tenés? Y el chico, como no había visto quién estaba primero, le dice, sí, esas son las únicas que me quedan, pero me dice, ¿cuántas va a querer? Entonces yo ahí la miro, como a ver qué le decía, y ella me mira y me dice, no, que te atienda vos, me dice así. Y yo la miro, y le digo, sigo yo, sí, pero le digo, no hay problema. Me dice, no, pero son las únicas que tenés, me dice, le vuelvo a repetir al carnicero. Entonces yo le digo a la señora, le digo, señora, mire, no hay problema, le digo, si usted ya se adelantó para preguntarle antes de su turno, le digo, continúe, yo no tengo tanto apuro como usted. La verdad que ahí el vendedor me mira así y me dice, ¿vos qué querías? Le digo, no, atendela, le digo, y después sigo yo. No estás nada. Dale. Y cuando se fue la señora, los 2 pibes me dijeron, hola, flaca, qué bien que estuviste, me dice, para que se dé cuenta lo maleducada que fue, porque no esperó su turno, porque no le importó todo este antes, que no sé qué, y le digo, pero no te preocupes, le digo, porque también estoy segura que esa señora no recibe todo el tiempo lo que está dando, que es eso, o sea, le digo, es una persona que se está predisponiendo a manejarse de esa manera, cuando no tiene nada que hacer, o puede esperar 5 minutos su turno. ¿Por qué se caga en mí como si su tiempo fuese más valioso que el mío? Pero a la vez decís, yo no tengo problema que ella vaya antes en realidad, y está todo bien, la vieja pobre, le dije a los chicos, le digo, no te creas, le digo, pobre, le digo, porque debe estar recibiendo todo el tiempo esa energía que ella da. Así que me da más bien como una cuestión de pena, le digo yo, pero a la vez dije, bueno, la situación no estuvo buena, porque decir, señora, si seguía yo, y era claro, estaba clarito que era yo la que seguía, ¿por qué? ¿Por qué esta falta? No comprar pechuga porque vos estás... Yo quería pechuga, yo quería pechuga. O sea, quería decir pechuga. ¿Me explico? También. Digamos, aparte de que no pude comprar lo que iba a comprar, que eran esas 2 pechugas, cuando me tocaba, se las llevó la señora a las pechugas. ¿Me explico? Ni le dijiste. ¿Eh? Ni le dijiste. No le dije, pero... Quizás su intencionalidad y ella ve que ya 2 pechugas, quería pechuga, o sea, pasaban la tarde,
sea, peor, encima, porque te estaba dejando en claro que ¿Vos querías comprar pechuga? Sí, Yo quiero comprar pechuga. Yo quiero comprar. Bueno, el cual. No, yo quería comprar, bueno, esas 2 pechugas más el pelleto. Pero bueno, dije, bueno, compro el pelleto, está la pechuga, la consigo en la otra carnicería de la esquina. Fin. No eso me me voy a parece más preocupar. espantoso. Sí, El de haber, eso no sé si no se dio cuenta o marcó el escenario para que ella no quedara. Y ella elige a través del lenguaje, o sea, relacionarse de esa manera con su entorno, que en definitiva es el que construye junto con ella, ¿no? Eso es lo que más me ponía a pensar. Porque yo le decía, cuando yo le digo a los chicos, no, le digo, todo bien, total, ella le debe pasar, o sea, debe tener un mal día, o le debe pasar mucho peor que yo, que no me importa, en realidad. Porque decís, qué pena que esté eligiendo construir su día e irse de esa manera, de un lugar a las 7, 8 de la noche creo que eran, el de la carnicería, donde decís, o sea, sabes que somos 3 personas a las cuales nos vino a molestar de alguna manera, nos molestó un montón. Ella lo sabe. ¿Me explicó? Sí, lo sabe. Y digo, y cada una de alguna manera elige eso también, ¿no? Ella tomó esas decisiones a través del lenguaje, de ser una persona de alguna manera maleducada, no esperar su turno, y de hecho cagarme a mí las 2 pechugas. Claro. Y bueno, pero bueno, eso fue un caso puntual en el cual yo vi reflejado completamente, digamos, el tema de para ahí cómo uno, lo que uno construye a través del lenguaje y cómo lo da y cómo vuelve, ¿no? Que por ahí te pasan un montón de situaciones cotidianas que probablemente nosotros no nos damos cuenta, y esa era mi pregunta, en realidad, si ustedes pueden notar que alguna en ustedes se les manifiesta así como bastante clara, como a mí me pasó en la carnicería, o por ahí de que a partir de ahora empiecen a mirarlas, también me gustaría, ¿no? Sí. De qué es lo que nosotros sacamos de acá para afuera y construimos con los otros y pretendemos del otro también, ¿no? Porque nos vivimos pidiendo, esperando de los demás cosas que nosotros no hacemos, ni lo decimos de esa manera, como la señora esta, o sea, digo, ¿cuántas veces esperamos una situación de alguien que tenga algún gesto como si primero como si fuese divino, ¿no? Porque Sí. ¿cómo se va a enterar si no se lo decís? En tu cabeza, No existe la claro, posibilidad, tal cual. digamos. Pero necesitamos que el otro piense de la manera que nosotros lo hubiésemos hecho, porque si yo hubiese quedado bien con vos, tendría que haber querido que funciona distinto. La señora funcionó distinta. Ella fue a la carnicería, se llevó todos por delante y se fue peor, ok. Esa es la señora. Pero, digo, muchas veces pretendemos que los demás reaccionen como nosotros reaccionaríamos cuando no son nosotros, tampoco lo estamos diciendo y se lo estamos llevando y lo estamos esperando encima. Sí. Y vos decís, bueno, pero si la construcción también parte de uno en realidad, ¿por qué no manifestás y después de ahí esperás que se construya? Y si no se construye no hay un acuerdo. No estamos pensando de la misma manera, bueno, ok, chao. Pero por lo menos a través del lenguaje estoy haciendo, estoy planteando lo que pienso, mi punto de vista. Y estoy construyendo lo que quiero que me pase, en realidad. ¿No? Ahí Laura Truman eligió que le pasen otras cosas, su nueva realidad, porque la eligió conociendo la anterior, era que le pasen una nueva vida en un lugar desconocido. Cruzó esa puerta y se fue al otro mundo. Encima podemos cambiar, que eso encima es genial. Y se linkea un poco con el tema que veníamos hablando otra vez, que bueno, acá el Chini creo que está presente que estuvo, en donde hablábamos del tema del aprendizaje y el tema de proponerse cambiar, ¿no? Cuando estamos identificando, prestando más atención a cómo nos estamos relacionando nosotros con nuestro entorno, decir, yo puedo cambiar mis actitudes, mis formas de ser también. Estoy en constante aprendizaje. Esto es el vivir una realidad nueva y el vernos de otra manera y el de repente, dependiendo del momento, actuamos de otra manera, bueno, esas son decisiones nuestras en realidad y se pueden llevar a cabo. El tema es que bueno, lo que elijamos para construir esa cosa. ¿Pudieron identificar algo que les pase así como cotidianamente en este sentido del lenguaje? A mí me pasó anoche. ¿Qué? Y con la juntada que yo la escribí, y por ahí quizás cuando vi la foto dije, ay, pero si, ¿cómo no avisaron? ¿Me entendés? Entonces, clarísimo el ejemplo de eso. Fíjate, vos por ejemplo cuando escribiste anoche eso, yo ahí les pregunté a la que estaba charlando con la Laura, le digo, ¿a vos la Flor te dijo que la avises? No, la Ro tampoco. Bueno, pero yo me sentí re mal cuando más tiempo dije, no le dijimos a la Flor, o sea, no lo dijimos en realidad, pero porque pensé que todos tenían plan, qué sé yo. Pero fíjate,
Ninguna dijo nada, Sí, sí, sí. todas se quedaron como... Y yo que por ahí podía, no escribí, y aún así, por una parte, esperaba, digamos, y ya lo activé, digamos. Claro, Pero lo sé, o sea, claro. Pero sí, lejos de... nos pasa a todos, digamos, Sí. en un montón de situaciones me parece que, y en eso me acuerdo algo que siempre me dijo la Ro una vez, cuando tu mundo a vos no te conforma, sos vos la que tiene que hacer el cambio, claro, porque esperar que el resto haga lo que a vos te haga sentir cómoda, va a esperar toda la vida. Entonces uno tiene que modificar, darse Ir en búsqueda del cambio, de lo que vos querés. porque el otro quizás no actúe nunca, entonces, y a mí me pasó un montón de veces, hay un montón de tiempo que yo me alejé un montón del grupo, y no salí, y no los veía, qué sé yo, y vos te sentís en algún punto agredida por el otro, pero en realidad lo que vos no estás viendo es que el otro lo hace No porque sabe, te quiere, claro. y porque no sabe, y quizás piense, Que bueno, estás respetando tu decisión de Exacto. estar en porque es silencio el con tus mensaje que vos planes, estás dando. porque es el mensaje que estás dando, ¿Entendés? probablemente. Y vos estás mal, y los otros están mal, y en realidad estás mal, y nadie va a cambiar. Entonces está bueno el uno, el avanzar y hacer el cambio, por más que no sea lo que a vos te parece que te deberías hacer. Lo que pasa es que uno interpreta todo de acuerdo a su propio Exacto. pensamiento, sus propias características y cómo... Pero además de eso, pones en el otro Una responsabilidad. una responsabilidad que el otro desconoce completamente. Y nunca se lo transmitiste, nunca le preguntaste, nunca te esperaste una respuesta. Y muchas veces eso es mucho peor, el quedarse con la duda, con la incertidumbre, cuando nos quedamos callados y no decimos lo que realmente nos pasa, porque les aseguro que es mucho más simple el mundo sincero. Sí. También es bastante quizás doloroso, probablemente es un poquito más duro que el otro, pero no es más sencillo, digo, en vez de sacar conclusiones por el otro, pensar que el otro dijo tal cosa por esto, cuando nosotros somos los que funcionamos de esa manera y lo trasladamos al otro, es como que eh, a mí me pasa, y por ahí esto que les contaba más temprano, el tema de que cuando que estoy haciendo el proceso yo, en este momento, de la formación en la cual soy aprendiz, pero lo que les contaba es que me pasa a mí, también lo estoy haciendo, incorporando a mí, y a mi forma de ver ahora las cosas, de alguna manera. No sé si ahora cambié mi forma de ver las cosas, simplemente ordené un montón de pensamientos, me di cuenta de un montón de otras, y también me di cuenta que las respuestas que yo me daba a ciertas cosas, ahora probablemente hay 5 o 10 más. Ya no es esa que yo me daba todo el tiempo como respuesta, porque yo me daba esa respuesta de acuerdo a lo aprendido hasta el momento. Ahora probablemente estoy aprendiendo a mi cargo de otras formas. Entonces, la realidad es que ya no me respondo con esa respuesta que me di toda la vida. Ah, no, esto es así porque yo soy así. No, Yo yo sí sí creo que... es como que, claro, yo no sé si identifico, digamos, algo que me ha sucedido, pero sí me parece que en mi último tiempo es como si yo hubiese estado en un rol más pasivo en mi vida, en un montón de cosas, y después te das cuenta de que vos podés transformar, y, vos podés, y todo se va a transformar en base a lo que que vos tomes ese rol activo en transformarlo. Si vos simplemente te quedás eso, pasivo, y bueno, es así, o soy así, o esto es de alguna manera lo que me tocó, no, en realidad vos sos el rol protagonista, lo tenés vos en eso, en las cosas que construís, en los momentos que construís, en las relaciones que construís, en las decisiones, el elegir, el poder de elección, que vos a veces no sentís que lo tenés porque vas andando directamente en este rol pasivo, y de pronto el tomar una simple decisión cambia todo, como ayer lo hablábamos con Ruth, por ejemplo, en esto de que ella dijo, no entiendo cómo no tomé la decisión de venirme a vivir acá, si yo soy así, ¿por qué? Porque claro, un rol pasivo, esto es así, de pronto es, no, puedo hacer un montón de cosas, puedo transformar cómo quiero vivir mi vida yo, ¿me entendés? Simplemente tomando las decisiones que por ahí son este riesgo, ¿me entendés? Y cómo una cosa va llevando a la otra y te va haciendo sentir bien de alguna manera con esas decisiones, ¿no? Absolutamente. Porque de alguna manera te estás sintiendo que es posible, que vos lo estás logrando, pero estás proponiendo, lo vas cumpliendo. Capaz que te planteaste, no sé, tomar una forma, no sé, tomó la decisión y lo hizo, y ahí se dio cuenta lo bien que le hacía. Sí. Y ahí, fíjate la pregunta que te hace, ¿por qué no lo hice antes? Pero bueno, lo hiciste y lo hiciste. Lo hiciste y te diste cuenta, y avanzaste, ya sos otra. Ya aprendiste, ya cambiaste, ya creaste tu nuevo mundo. Está en un nuevo universo que ella decidió hacerlo. Y eso pasa en todos los planos de la vida. Y más en el de las relaciones. Requiere aprendizaje y que te golpee contra la pared y que experimentes hasta darte cuenta.
Sí, y hasta Puede ser. depende de las decisiones que tomamos con respecto a los demás también, ¿no? Y cómo elegimos que formen parte de nuestro mundo ciertas personas y no otras, cómo elegimos tener un modo de relacionarnos y no otro, cómo decimos ciertas cosas, ciertas palabras y no utilizamos otras para decir lo que sentimos, cómo nos abrimos a sentir con cabeza abierta o no, y permitirnos algunas cuestiones, algunas emociones nuevas, sentir cosas nuevas, o sea, digo, la construcción esa es en todos los planos, ¿no? Es como que es gigante cuando te lo pones a pensar un toque a veces, o a mí me pasa en ese ejercicio que hago todo el tiempo de ver por qué pasan, o sentir, no sé, tratar de pensar qué es lo que estoy dando yo, que estoy sintiendo que me está viniendo esto, ¿no? Por ahí cuando, estos días que estuve como enferma, digamos que estuve tanto tiempo enferma, también lo estoy relacionando mucho con una cuestión de que me estoy mirando un montón por dentro, realmente, y eso se está viendo de una manera, es incómodo. Entonces se está manifestando en mi cuerpo de alguna manera, y creo que mi infección tiene que ver, porque no es casualidad que justo este año que estoy tan así, me pase esto, es como que la vida, Revolviendo. claro, la vida me siento mal de repente físicamente, el cuerpo está imposibilitado, o sea, no está disponible para mí. Claro. Mi cuerpo estuvo un mes sin estar disponible para que yo haga lo mismo que venía haciendo. De vuelta. Mira, ¿Sí? a mí me pasa, por Levantó bandera y dijo, Chao, me largo. hablando un poco de esto, como que se me viene a la mente que yo durante, no sé, 30 años no dije malas palabras. Esa es parte de mi lenguaje. No las decía, y yo cuando por ahí me preguntaban, digo, es que yo no me veo diciendo eso. Pero yo me había puesto en un lugar en el que Sabri no puede decir malas palabras, porque Sabri es así, Sabri es buena, Sabri es tal y Sabri tal. porque te parecía mal. Me parecía mal. Primero Y porque- definiste lo que es una mala palabra. Tal cual. Y entonces que yo por ahí lo necesitaba, y en ese caso ahí salió el rol de Luqui, por ejemplo. Luqui puteó por mí porque desde Fivertel me cortaba, no sé, ¿entendés? Y Luqui salía y me puteaba. Esa es una Pero vos no estás en forma contra, hermana, de la puteada, vos estás No, en contra de vos putear. de yo putear, pero porque yo no me veía. Y eso es clarísimo a ¿Y nivel te de molesta cuando lenguaje. alguien putea? No, Si me ¿No? lo pide. no, yo se lo pido a él, ¿entendés? Entonces, ¿Te parece mal que alguien analizando putee? esto, no, ¿Y por qué me vos? parecía mal que yo no sentía como que... Pero te cuando parecía algo salía- malo porque por algo Sabri no podía hacerlo. No quería ver esa imagen. Sí, Sabri tenía que ser muy correcta. Claro, Sabri no podía decir malas palabras. claro. Y no sé por qué Sabri se puso en ese papel, ¿entendés? Es muy fuerte. ¿Sí? Pero hace un tiempo es como que yo me pongo a pensar de que por ahí hay muchas cosas que yo digo, muchos acuerdos que yo hago, muchas decisiones que yo tomo, ¿cómo se diría? No cohesionada por el otro, por lo que el otro quiere, digamos, como que primero veo lo que el otro quiere para yo decidir, o hacer promesas de, por ejemplo, de laburo. Sí, mañana te lo doy. Mañana no va a estar nunca. ¿Por Y qué ya lo se sabes. digo? Y yo lo sé. ¿Por qué lo digo? Estoy comprometiéndome, estoy dando mi palabra y la estoy faltando día tras día. Entonces digo, ¿por qué lo estoy haciendo? Pero bueno, Porque el otro probablemente notas que hace lo mismo. Ahora te digo, mirá qué loco que pensemos en un mundo utópico en el que todos nos hagamos cargo de lo que hacemos, de estos actos lingüísticos. Es decir, que si hago una promesa y hago un acuerdo con vos, hagamos de cuenta, no debería faltar en mi palabra, porque vos quedaste de acuerdo conmigo y yo quedé de acuerdo con vos en que los dos íbamos a hacer algo por el otro. Y yo le falté, así, sin importar. ¿Por qué le damos tan poco peso, no? A esas Claro. cuestiones? claro. O también hablo acerca, bueno, yo siempre, no sé, con alguien, o sea, con un chico capaz no le he hablado de esto, pero muchas veces se me cruza el pensamiento de que qué loco cuando en algún momento de tu vida dijiste algo y ya no hay vuelta atrás. ¿Viste cuando decís algo y es sepultorio para alguien? O es, para es vos un antes, mismo. es un antes y un después de algo. Sí. Por ejemplo, una relación. Si yo a vos te digo algo que realmente te ofendo y te lo dije y lo verbalicé y vos lo escuchaste, de ahí en adelante nuestro vínculo cambió. O sea, fíjate el poder que tiene la palabra y el lenguaje. Y lo cuidadosos que tendríamos que ser quizás probablemente un toque más Y con los actos lingüísticos. lo empáticos con los otros también. Bueno, Porque es como que muchas veces vos decís algo de una manera que la otra persona no necesariamente se lo toma de la manera en la que vos se lo estás diciendo, Sí. porque lo interpreta de una manera también distinta. Entonces es, bueno, ahí estará la necesidad tuya de aclarar cuál es el pensamiento real para que los dos, porque también es necesaria la convención entre los dos, digamos, el consenso. por supuesto.
Es decir, nosotros, No, como yo pero te ahí digo, uno dice acordamos uno- estar acá, porque ya tenemos nosotros como coordinaciones que nosotros hemos consensuado, es decir, hay algo que está consensuado en nuestra realidad, que son, por ejemplo, los días del año, no sé, los meses del año, los días que tiene un mes, es decir, todos estuvimos de acuerdo que a las 13:30 del sábado 21 Era ahora. nos íbamos a ver en la casa de Lopota, ¿no? Hay una cuestión que está, hay un consenso. Sí. Pero es cierto que existen todos los grises entre medio que tienen que ver más bien quizás con las emociones o con los juicios, que Los nosotros juicios, exacto, con los emitimos, juicios, sí. que bueno, están sesgados de un montón de cosas. Porque todo lo que nosotros observamos, y nosotros reproducimos y decimos, ¿cuánto queda afuera? ¿Cuánto de mi realidad que nosotros vemos? Hay un montón, yo observé que ahí hay un vaso, pero no observé un montón de otras cosas. Hasta entender nosotros también eso, ¿no? Y salirnos del lugar de lo que yo digo, mis afirmaciones son las correctas, son la verdad, qué es la verdad, cuándo tengo razón, quién tiene razón, por qué hay que tener razón. Sí. Estamos ¿Sabes qué me hace conversando. acordar eso? A cuando le discutíamos a Sofi, cuando ella recién llegaba. Lo de la lo de puntualidad. el tiempo. Exactamente lo Y mismo. nosotros, o sea, le dijimos, no, Sofi, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque acá éramos 10 que vivimos acá y ella no. No, pero Entonces, yo la iba a sacar verdad, ese tema casualmente porque yo soy una persona que me considero mucho más puntual que muchos de los que me rodean. Y es una convención también. Vos también decís, che, nos juntemos a las 12 y como es para el otro, el significado del horario no es tan importante como el tuyo, ¿me entendés? Es una falta de palabra que el otro le interpreta como, bueno, pero no es tan grave. Y ¿Por sí, qué? bueno, Claro, man, sí, es yo grave. dijimos a las 12 literal. O sea, ¿qué ¿Por parte no se interpretó de un horario exacto y un lugar exacto? pero nosotros le discutimos a ella a Claro, muerte a porque muerte. ella no tenía razón. ¿Entendés? porque Porque la pasa- costumbre hacía de que acá podés quedar a las Nos 12. chupe un Claro, huevo. igual dice que en las 12, entonces serán 1:30, 1:15, digamos, por algo que vamos a las 12, digamos, no, porque si no tengo que entender a ver cómo traducimos las 12. Exactamente. Pienso Ella. ella ahora en este momento, No, digo, sí, bueno, pero- ella tenía toda la razón. Sí. Y tenía Sí, razón, sí, porque obvio. para alguien que está Porque acostumbrado a tener hacer razón su y no razón, tener razón, porque su- después obvio, el lenguaje es literal. Claro, pero si Pero nosotros después te están los habíamos códigos, dicho a los las códigos. 12, Yo tiene ya razón sé, para ofenderse. Claro. digamos, porque mi palabra había sido el pero 12. porque ella por ahí venía de un lugar donde se respetaba ese código. Exacto. Y nosotros tenemos otros códigos que decimos a las 10 nos Totalmente. juntamos y Más vamos hasta 11 y flexible. los cuartos. Que nada está Llegando. bien o mal, es No, cierto no. también, es en definitiva decir, Más hasta el flexible, cargo, ¿no? claro. Lo que está bien, o sea, yo creo que el lenguaje lo que hace es ser una herramienta que a vos te permite pasar información tuya al otro y que el otro te decodifique, y al mismo tiempo te da forma a la comunicación que tenés con vos mismo, que es el pensamiento. Pero yo pienso en español y hablo en español, y como vos haces lo mismo, podés decodificar lo que yo estoy diciendo. Ujú. Entonces, y además de eso están el lenguaje no lingüístico, o sea, el lenguaje corporal, el lenguaje de tono comunicacional, que todo eso hace. Por ahí yo siempre escuchaba que vos hablabas que decía que a lo mejor le dije algo a alguien que lo interprete de otra manera. Eso es por el tono en que se lo digo, por el contexto en el cual se lo digo. Yo miro stand-up, chicos, no sé si saben, miro stand-up. No sabíamos. Y había un No, chabón no. que decía que hay palabras que acá y en Uruguay son diferentes. Dice, en Uruguay choto es un corte de carne. En Argentina choto es una chota. Entonces, si vos vas a Uruguay y escuchás como que me llamo Luca que te vas a comer el choto, es un padre que está dando un hijo para que coma. Ahora, si vos le decís en Argentina, jo, que me llamo Luca que te va a comer el choto, es una violación. Entonces depende de un montón de cosas, el lenguaje y la palabra. Y a mí lo que me pasa personalmente es que muchas veces lo digo con un tono que no es bien interpretado por el otro, porque por ahí yo, no sé, tendré una manera de hablar, por ahí enfática. A mí mucha gente, por ejemplo, fui a jugar al fútbol otra vez, le contaba a Flor que casi me acabo de comprar nuevo con un compañero, y el compañero yo me calenté porque él se me levantó como para pelear, pero porque él me decía que yo estaba gritando, y yo en ningún momento sentí que estaba retando a alguien, que estaba hablando de cuestiones de fútbol. Entonces me pasa eso, que a lo mejor noto que el otro piensa que yo le grito, le hablo. Creo que con vos, Flor, también varias veces me dijiste, me levantá la voz y ya no se puede hablar como una cosa así, como que yo no me doy cuenta, pero no es en la palabra de lo que digo, sino en cómo se lo digo también. Bueno, fíjate, el otro piensa, el otro sacó la conclusión, el otro qué sé yo, bueno, y ella vino y te lo preguntó, digo, o te lo dijo, che, me están gritando.
Pero me quizás que parece- porque en este caso son amigos. Si Obvio. ella fuera simplemente una empleada o parte del... Yo no sé si los otros se lo dicen. No, ¿entendés? probablemente no. Pero Y ahí bueno, se queda, y hay claro. confianza. Pero fíjate, Bueno, pero ahí sería el problema del que no se lo dice también. Sí, pero se queda por ahí cuando hay una relación. Ese, te lo digo, ese es el rol pasivo. Una pirámide no hacer nada. de jerarquías, quizás que el de abajo no se anima a decirlo el de arriba. Simplemente por consenso social también, como que el que está arriba tiene más razón que vos. No sé, digo. bueno, buscar los canales para hacerlo, Claro. digo, no está mal. Hay que Por hacerlo, ahí el sí, tema de... sí, pero sí. bueno, él ya sabe que, o por lo menos él ya entendió de que probablemente el otro está tergiversando o está entendiendo de no manera correcta, de manera no correcta, digamos, lo que él está diciendo. Con lo que él quiere decir. Claro, probablemente también vos tengas que decir, bueno, a ver, ¿cómo se lo estoy diciendo? A ver, revisemos y la próxima entonces tomamos una decisión de la forma en la cual, porque vos estás construyendo al final eso también. Sí. Claro. No solamente él por entenderlo mal. Pero igual les pegó un poco el ejemplo de fútbol, porque se provocaron de otra manera distinta, ¿no? En una conversación. No, a lo que yo voy es que... Botearon un poquito, entonces. A ahí lo que sí yo voy era reaccionaron. una discusión de fútbol, pero normal, y yo lo que le quería decir a otro está confundido, desde mi punto de vista. Es como más largo, pero lo que pasaba era que había una discusión entre dos, en donde vos en el fútbol tenés una función que cumplir, en un equipo de 11 sobre todo, una función que cumplir. Este no cumplió la función que le correspondía, entonces cuando le preguntamos qué le estaba pasando, que se estaba yendo a otro lado, él agarraba y decía, porque Pablo no corre, entonces yo lo voy a cubrir. Nosotros estamos diciendo, vos tenés que cubrir tu posición, y si Pablo no corre, es un problema de Pablo. Bueno, y Pablo Pablo, a es ver, ¿qué pasa? claro. Entonces agarró y Pablo decía, vos, si yo estoy jugando mal, me tenés que seguir dando igual, porque es tu función, recuperarla y tocársela a mí o a otro. Exacto. Lo que yo te estoy cuestionando vos es que vos estás cumpliendo tu función, no que si estás jugando bien o mal, si perdiste una pelota o dos pelotas. Esa era la discusión que estamos teniendo. Y el chabón se empezó como a alardear de que él era el único que corría, no sé qué, entonces yo ahí quiero interrumpir la conversación para dar mi punto de vista, y entre medio como gritando, entonces el otro se me para, y cuando se me paró me calenté y no se pararon. Pero todo eso porque uno interpretó que el otro estaba cagando a pedo, que no tenía derecho a cagarlo a pedo, y eso fue el killer. Por eso digo que a mí me pasa mucho eso de que me dicen, no me grites, y yo, sorry, no, o como cuando a vos te dicen mucho relajar, Claro. es porque vos, o sea, la gente por ahí te está interpretando como que estás alterada. Así tensa. Claro. De una. Entonces, Sí, pues, si no me digan relajá que me calienta, y a lo mejor podrías decir, che, a lo mejor estoy dando una imagen de alterada. Sí. Vale, Balma ahora es medio de rencor. Yo me considero muy relajada ahora. Pero ahora ya es de rencor. Y sí, Antes sí, en un momento sí, la persona muy tensa. Creo también que por ahí, viste lo que pasa con la gorda. Nosotros, hay cosas que hay que decir, porque está bueno, pero con algunas personas que nosotros queremos, sobre todo, uno se cuida de cómo decirlo. Entonces, por ejemplo, a la locura de la gorda, en algunos casos le decimos, es Olga, es tal, porque creo que también eso es parte del lenguaje, ¿no? Herir a la otra persona simplemente por querer decir lo que uno dice. No, eso en realidad es una... Sí, pero viste que No por tenés por qué ahí... herirlo. Claro, pero por ahí hay mucha gente que no mide sus palabras, y digo que por ahí pueden herir muchísimo. Es que, bueno, La verdad, es lo que la estamos verdad. construyendo, claro. la verdad no existe, o sea, no hay una verdad única, no No, existe. no. La verdad está en cada Lo que uno. tenemos que saber es que nosotros construimos lo que queremos, eso es. Y en No. realidad el kit, la cuestión es cómo conversamos con los demás. Si vos, Esa es la cuestión. Y los códigos que en el almuerzo establecemos. Claro. hablamos con ella, poniendo otro ejemplo, de que a una mujer si le decís, si yo te digo que vos estás gorda, yo te digo, y yo te digo literalmente, che, estás gorda. Se puede sentir mal, entonces vos te cuidás, o sea, el primero que te digo es como que... Pero no Yo significa soy que re ahorita mentiroso no de diga. boludeces, yo soy re mentiroso de boludeces. Por ejemplo, Nada de- yo soy re mentiroso de boludeces. ¿Qué hago? No tengo a ningún lugar, invento una excusa para no decirle la verdad que no tengo ganas de ir a tu juntada del orto que me aburra. ¿entendés? Está mal eso, claro. Pero no estaría mal que se lo diga, pero yo sé que el otro, si me dice, che, venite a casa y Claro, no sé, che, vení mi cumple, y en realidad sabes que es un bajón, no tu cumple es un bajón. Y sí, nosotros te claro, vas a sentir entonces, como el culo, ¿viste? ¿no? O, Claro. che, Lucas, nos falta uno para un partido de fútbol en la Quiaca, 3 contra 3 en cancha de 11. La verdad que tu plan es una verga, tendría que decir eso, es lo que me sale de adentro, pero digo, no, mirá, tengo un plan y no, Netflix por ahí, ¿entendés? Es que la Esa sinceridad, mentira,
Eso es algo que uno elige el cómo, eso es parte del cómo se relaciona, que es lo que decís. Volviendo a la verdad, digo yo, que hablaba, Sí, que no, a la gorda le decís Olga para no decirle Claro. otra cosa. ¿entendés? Ella y varios, y yo capaz que elijo decirle gordita, re loca, o Sí. digamos, cada uno Está en la se confianza. busca, y Yo no estamos también. hablando acá de la sinceridad como el kit, digamos, No. de las relaciones, nada. Estamos hablando de las elecciones que uno hace a la hora de relacionarse con el demás, lo que dice a través del lenguaje, digamos, y cómo Claro. elegir relacionarte y construir tu Y las propia verdades realidad. que se construyen, porque en realidad, como no hay una verdad, cada momento que uno elige construir, está construyendo esa verdad. De uno y respecto del otro. Diego decía que, en realidad, que él, después de pensar tanto tiempo, le llevó a deducir que la verdadera la mentira no es verdad. Como siempre existe, ¿verdad? Es una mentira Claro. que no se develó. Que eso es la verdad para él. Y bueno, y claro, y también, bueno, Como diciendo, bueno, entonces, un poco para cerrar, la idea, Calle. no, si estamos, Claro. me encanta que se hable porque siempre tengo como grupos de participativos, me encanta. Y es como que mi amiga siempre son re participativos, vamos. Igual esta vez hablé un montón, pero no pensaba hablar tanto. Como algo que me gustaría que se lleven, en realidad, de esta pequeña experiencia de ¡Souvenirs! Milanesa. No, es de que por ahí de que en su vida, ahora, se van, cruzan la puerta, se van, y empiezan a pensar un poco más en los momentos en los cuales se hacen presentes estos actos lingüísticos, que son las afirmaciones, las declaraciones, las promesas, las ofertas, las peticiones que hacemos, los juicios que damos. Eso. Que por ahí nos detengamos más a pensar cuando nosotros mismos lo llevamos a cabo, cuando nosotros mismos nos comprometemos a algo, cuando nosotros mismos pedimos algo, pedimos ayuda o no pedimos. O no pedimos. O No no pedimos. decimos. Cuando pretendemos que los demás, sin decir nada, no sé qué pretendemos, que sean adivinos, los demás, por lo general. Sí. No. Bueno, eso, ponerse a pensar un poco más en nosotros mismos, también en la señora de la carnicería, de que cuando nosotros mismos nos relacionamos con la gente en un día en el que vamos caminando al laburo, y fuiste al kiosco y le pediste como el culo, digamos, al kiosquero algo, y le decís, ay, qué mala onda que tiene. No, y vos, cuando llegaste y dijiste, dame eso, ni siquiera un hola, es una persona que te dijo, hola, ¿qué tal? Buen día, no sé. ¿Qué es lo que también un poco recibimos cuando damos lo mismísimo, prácticamente? Porque yo te voy a parar el carro, saqué nafta y bajé el vídeo y digo, llenalo. Buenas tardes, señor. Disculpa, no te saludé, en sentido no. y se lo dijiste, qué bueno que se lo dijiste. Sí, tal cual. Porque te podrías haber ofendido. ¿Qué te pasa? No, dije, no, disculpa, te pasa, no te saludé. Claro. Casi me bajo los brazos, no. Bueno, eso, no sé, ¿les gustó? Sí. Por ahí, porque el día del amigo, nos vamos a dar todos un abrazo, besito, con Este es muy bueno. Gracias por venir, en serio. Te ¡Me ayuda! En realidad vinimos por las milanesas. Y no vino por video. Vine por la milanesa.